Y hemos visto en toda la carta una exhortación fuertísima que ha hecho el apóstol Pablo a esta comunidad, a esta iglesia en Galacia. Y miren lo que dice el verso 19, porque allí es de donde uno puede darse cuenta de dónde sale todo ese celo, de dónde sale toda esa indignación del apóstol Pablo al llamarles la atención. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense que lo que motivaba al apóstol Pablo a hablarle de la manera en que le está hablando a través de esta carta a esta comunidad es el amor. Por eso el día de hoy, el tema que va a estar articulando el sermón del día de hoy es genuino amor en la exhortación. Genuino amor en la exhortación. Mis hermanos, estamos en una época que de verdad tenemos que tener tanto cuidado a la hora de escuchar un sermón y de ver a tantas personas que se pronuncian desde un púlpito. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha enseñado mal que al interior de las iglesias la persona que predica tiene la obligación de mover las emociones de los que lo escuchan. Y entonces podemos ver que pueden haber dos escuelas. Puede haber la escuela del sentimentalismo, donde siempre se acude a las emociones, al sentimiento, a que mientras está hablando el predicador ponen un pianito de fondo, a contar historias tristes, conmovedoras, y que el culto sea toda una montaña de sentimientos donde a la gente se le pueda manipular. Esa es una escuela que hay y que tristemente está mal aplicada a la predicación. Como también hay otra escuela que es un poco más ortodoxa, donde solo se acude a la escritura y para nada se tocan los sentimientos. La persona que está exponiendo la escritura es un témpano de hielo. Él sencillamente está lanzando información que está en la escritura con los textos bíblicos y no más. Y yo les digo a mis hermanos que cada una de estas tendencias en exceso, sin la dirección de Dios, sin entender que somos seres humanos, que no necesitamos, por un lado, ni de la manipulación, pero tampoco a renunciar a nuestra humanidad, van a desdibujar completamente lo que es la predicación, lo que es la enseñanza, lo que es poderle transmitir a las personas la palabra de Dios. Mis hermanos, las personas no se convierten propiamente por la habilidad del predicador. Las personas se convierten es por la obra de Dios en sus vidas. Las personas se convierten porque la palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios para salvación. Es la palabra, es Dios mismo el que opera en la vida de la persona y la transforma. Por eso, como predicador, no tendré la necesidad de manipular las emociones o de, en mi vida y en la vida de los oyentes, cortar de raíz toda emocionalidad. Porque aquí estamos hablando de dos tópicos completamente distintos. Estamos hablando de dos extremos distintos. O solo emocionalidad o cero emocionalidad. Y ambas tendencias son artificiales. Porque no hay nada tan artificial como a través del emocionalismo despertar el interés de las personas. Eso es manipular. Pero también no hay nada tan artificial como cercenar, amputar de los seres humanos las emociones. Porque también somos seres emocionales. No las voy a manipular, pero voy a ser consciente que la persona, el mensaje que yo le esté transmitiendo va a crear cierta respuesta emocional. Ahora, que sé que el mensaje va a crear cierta respuesta emocional, no me debe conducir a mí a manipular esas emociones. Entonces, por un lado, no cercenarlas, no cortarlas, pero por otro lado, no manipularlas. Y mis hermanos, esto porque yo lo menciono porque el apóstol Pablo va a hacer algo
Esto se los hablé, recién iniciamos el estudio de la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo va a hacer algo, mis hermanos, que al día de hoy suena políticamente incorrecto, y es que él les va a llamar tremendamente la atención a los Gálatas porque están pecando, porque la están embarrando, porque se están apartando del camino de la fe. Están permitiendo que les perturben con esta enseñanza a los judaizantes. Y él va a hacer algo que en esta época es políticamente incorrecto, y es decirles, se están equivocando. Y digo que en esta época es políticamente correcto hacer esto, porque mis hermanos, estamos viendo una época donde desde la psicología están enseñando que a los niños no hay que corregirlos, que es un delito aún pegarles en la cola. Cualquier castigo físico es un delito. Eso es lo que se está hablando al día de hoy, cuando la escritura habla de que la vara apacigua la rebeldía en el corazón del muchacho, imagínense. Y se ve como algo completamente agresivo, se ve algo completamente falto de amor, de muestra de amor, que una persona se pare y te diga, estás actuando mal. En esta época se tiende a la conciliación, a que todos tenemos la razón, pero mis hermanos, ese no es el discurso de las Escrituras. En las Escrituras se habla de este proverbio, que lo va a estar citando varias veces en el sermón del día de hoy. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. A veces, un llamado de atención, un regaño, una fuerte exhortación, puede que no parezca una muestra de amor, pero si uno está viendo que una persona se está yendo al despeñadero, uno debe hacer algo al respecto. Hay gente que en este tiempo me ha dicho, ¿por qué te pronuncias tan agresivamente con lo que está sucediendo en el país? Y yo le decía a estas personas, yo no estoy siendo agresivo en la manera que me estoy expresando. Yo sencillamente soy un medio a través del cual muestro lo que está pasando. Pero yo no soy el violento es el que hace las cosas violentas. Yo no soy violento por visualizarlo. Y acá estoy poniendo un ejemplo de que las personas sienten que las agreden cuando les muestran su pecado. Hay personas que sienten que los agreden cuando señalan lo que están haciendo mal. No, los que están actuando mal son las personas que actúan mal, no el que señala lo que se está haciendo mal. Por eso el texto dice, fieles son las heridas del que ama. Así en este tiempo no sea lo mejor es hablar de esos temas incómodos. No nos acostumbremos a meter el polvo debajo del tapete. No nos acostumbremos a esconder la basura por ser políticamente correctos. O si no, la iglesia se va a ir al bote. Pero la segunda parte es más tremenda todavía. Pero inoportunos los besos del que aborrece. Cuando un amigo, cuando un hermano en la fe, cuando un familiar tuyo te diga, pero tú estás bien, estás muy bien, cuando estás re mal, eso es una muestra de que no te aman. De hecho, así se comportaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Dios, por los verdaderos profetas, está anunciando, viene mal, porque ustedes se han comportado mal, y les parecía ese mensaje muy agresivo a las personas. Entonces venían falsos profetas que les decían, no, ¿cómo así que todo va a ir mal? No, paz y seguridad. Y el Señor se tiene que pronunciar y decir, yo a los tales no los envié, porque ustedes estaban a punto de vivir un juicio producto de su pecado, y estos falsos profetas les decían, todo bien, todo bien. Entonces, mis hermanos, a eso es que va a apuntar el día de hoy estos versículos que vamos a ver. Porque a veces lo que suena muy subversivo es una muestra del verdadero amor. Y lo que puede sonar muy poético, muy romántico, muy hermoso, puede ser la manifestación de que alguien verdaderamente no te ama, sino te odia. Fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos
del que aborrece. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha echado mano de todo lo que ha tenido posible para llamar la atención de los Gálatas y hacerlos caer en cuenta de que están pecando gravemente. Y los argumentos que ha venido usando el apóstol Pablo son muchos. El apóstol Pablo ha hablado de la experiencia personal de los Gálatas al decirles: ustedes tuvieron una real conversión, porque en ustedes vi el fruto del Espíritu Santo, porque se arrepintieron, creyeron, abrazaron a Cristo. Vi cómo ustedes, cuando yo les predicaba, ustedes hasta, aunque no estuvieron en Calvario, creyeron tanto en el Señor Jesús como si hubiesen visto al Señor Jesús. El apóstol Pablo también ha echado mano de las Escrituras y les ha dicho: miren, es que eso tenía que suceder. Ha echado mano de la razón y de la lógica. Y el día de hoy va a echar mano y va a acudir al sentimiento. Y por esa razón, mis hermanos, es que introducía el sermón como lo introducía hoy. Porque, mis hermanos, nosotros como bíblicos y reformados, muchos de nosotros que salimos de iglesias pentecostales y carismáticas, veníamos acostumbrados a un nivel de emociones altísimo. Una banda en vivo, el juego de luces, donde cuando te estaban hablando de cosas hermosas, la luz estaba encendida, pero cuando te hablaban de cosas muy tristes y te conducían como a que reflexionaban, bajaban las luces. Aún la voz del predicador, detrás de ella el piano, como les decía. Muchos de nosotros venimos de esa cultura eclesiástica. Y luego pasamos a una cultura teológica, bíblica, donde se apoya es lo que siente la persona es de las Escrituras, no de una manera artificial y manipuladora de mover las emociones de las personas. A veces nos sentimos nosotros, como bíblicos y teológicos, en la tentación de no echar mano mucho de las emociones, porque uno quiere ser honesto, uno no quiere manipular. Pero como les decía al principio, mis hermanos, querámoslo o no, somos seres emocionales. Y la exposición de la bendita palabra de Dios va a causar un efecto en las emociones de las personas. Pero no solo eso, sino que, mis hermanos, nuestro transcurrir, nuestro vivir en comunidad, la relación que tenemos nosotros como hermanos al interior de la iglesia, como parte de una iglesia local, eso también mueve las emociones. Aquella oportunidad donde me pediste un consejo en una situación difícil y ese consejo te llegó tan a tiempo y conmovió tu corazón y rompiste a llorar. O momentos donde ustedes, viéndome a mí en dificultades, me decían: he orado por ti y hemos hecho esto y aquello en pos de tu ayuda. Díganme si eso a uno no lo conmueve, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, es completamente válido a todo lo que ha echado mano el apóstol Pablo para llamar la atención de los Gálatas, para hacerlos caer en cuenta que su camino era una insensatez, era una brutalidad. Y yo les digo una cosa: así como nosotros hemos tenido experiencias y uno puede echar mano de esas experiencias para uno decir: hombre, nuestra comunión ha sido fortalecida por el paso de los años y por las experiencias que hemos tenido. El apóstol Pablo también podía hacer eso. El apóstol Pablo también puede echar mano de lo que ha vivido en comunión con estos Gálatas y les puede decir: o sea, los amo con todo mi corazón por todo lo que hemos vivido. Entonces él va a echar mano de eso precisamente, de esa experiencia y de las emociones que se han movido en el corazón, para que ellos caigan en cuenta que el que les está hablando no es cualquier persona, no es cualquier aparecido, fue el que estableció la iglesia en Galacia, pero también es un hombre que los ama en verdad, no como los manipuladores judaizantes. Pero vayamos al texto del día de hoy. Van a ver 5 expresiones íntimas personales del apóstol Pablo. La primera, un ruego personal. La segunda, una sentida remembranza, es decir, va a recordar alguna situación muy tremenda, muy bonita que tuvieron Pablo y los Gálatas.
Tercero, va a tener un reclamo extrañado como de parte de un amigo. La cuarta, una manifestación de celo muy sincera. Y quinta, una expresión filial, amistosa, de reclamo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Vamos a ver qué motivaba al apóstol Pablo a hablarles como les hablaba. Lo primero es un ruego personal. Dice Gálatas, capítulo 4, verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. No sé si ustedes se acuerdan, el apóstol Pablo en algún momento decía, yo me he hecho a todos como todos son, al judío como judío, al griego como al griego. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de esa manera, él no estaba diciendo que él andaba en las perversiones de los griegos. Que hay gente que toma ese texto para decir, yo por eso me comporto así o asá. Lo que está diciendo el apóstol Pablo con esto es lo siguiente. Yo a los judíos les hablaba sabiendo lo que era militar, en la creencia de que era por el cumplimiento de la ley que uno se salvaba. Entonces, les hablaba el evangelio teniendo en cuenta ese yugo con el cual vivían constantemente. Pero cuando le hablaba a un griego, cuando le hablaba a un gentil, le hablaba con la libertad que esta persona tenía de no estar sujeto a creer que por el cumplimiento de la ley era salvo. Pero ahora, como lo explicamos la semana inmediatamente anterior, sí nos hemos dado cuenta que los griegos, que los gentiles no tenían una ley escrita, pero esa ley sí estaba marcada, labrada por Dios en sus corazones, ¿ok? Pero mis hermanos, eso es más o menos palabras más, palabras menos lo que significa. Eso me hago me he hecho a vosotros, me he hecho como vosotros. Ahora yo les pido que ustedes se hagan como yo soy. Ese es el punto. Yo me hice como ustedes eran, es decir, nunca, mis hermanos, les obligué a cumplir la ley. Todo lo contrario. Les hablé como con esa característica que ustedes tenían como personas libres de la ley. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, es algo interesante. Él va a aprovechar su influencia positiva sobre los Gálatas y lo que quiere es construir puentes para una mejor comunicación. Él en esta oportunidad, en estos versos que los vamos a estudiar con detalle, el apóstol Pablo va a echar mano de la amistad tan fuerte, del amor tan sincero que tiene por los Gálatas, como un puente de comunicación, y de hecho les va a recordar experiencias que han tenido juntos para hacerlos volver a la verdad. Ese es el propósito que él tiene. Los judaizantes son una pésima influencia para los Gálatas. El apóstol Pablo se va a presentar como una influencia positiva en los Gálatas. Y mis hermanos, eso nosotros nunca lo podemos perder de vista. Hay personas que se comportan mal porque en su débil carácter se han dejado influenciar por otras personas. Mis hermanos, nosotros debemos ser influencias muy buenas para nuestros hermanos en la fe, para nuestra familia, para nuestros cercanos, para nuestros compañeros de trabajo. Y cuando hablo de ser una influencia positiva, no hablo de manipular. Hablo desde la honesta amistad. Lo hablo desde la honesta relación filial. Lo hablo desde la honesta relación entre hermanos que puede haber al interior de una iglesia local. Yo puedo ser una influencia positiva y contrarrestar las influencias negativas que las personas pueden llegar a tener. Y mis hermanos, eso va a ser el apóstol Pablo el día de hoy con su intervención. Y por esa razón, mis hermanos, el apóstol Pablo les ruega y les dice, como yo me hice a ustedes que vivían sin ley, ahora ustedes sean como yo. No vivan creyendo que deben guardar estrictamente la ley para poder conservar su salvación, porque ustedes no hicieron nada para obtenerla, no tienen que hacer nada para sostenerla. Y nosotros ya hemos hablado ampliamente que una cosa es la justificación, salvarse por gracia, y otra cosa es la santificación,
es cada día ser mejor y ser imitadores de Cristo. Muy diferente. Aquí lo que está pasando es que los judaizantes están enseñando que debes guardar estrictamente la ley para ser salvo, para conservar tu salvación. Algo falta, guardar la ley. El sacrificio de Cristo no fue pleno, no fue completo. Eso es gravísimo, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo, por eso les ruega a los Gálatas, por favor, desistan de ese camino, de ver la ley como una forma de sostenerse a sí mismos en la salvación. Alguien que ha sido alcanzado por Cristo, mis hermanos, verdaderamente nunca caerá de la gracia. Ahora esa persona demostrará su salvación viviendo para la gloria de Dios, pero no guarda su vida en santidad para no perder la salvación. Guarda su vida en santidad para agradar a aquel que lo llamó por gracia, no por obras. Es lo primero que hace el apóstol Pablo, pero lo segundo que hace el apóstol es una sentida remembranza. Y dice lo siguiente: ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y mis hermanos, yo quiero acá hablarles de un fenómeno interesante. Miren el capítulo 4, y miren el verso 12b. ¿Por qué estoy leyendo la parte B del 12 en esta remembranza y no en la explicación anterior? Sencillo, mis hermanos. Para nosotros ha sido una tremenda bendición en algunas ocasiones ver cómo la Biblia está separada por capítulos y versículos. Tengo que aclarar que esa separación entre capítulos y versículos no es una separación natural que traiga la escritura. Pero mis hermanos, tengo que explicarles todo esto, porque esto que ha sido una tremenda bendición para uno poder ubicarse en la Biblia y buscar un libro y buscar su capítulo y su versículo para ubicarnos rápidamente, porque una carta es una carta. Ustedes cuando han escrito una carta, ustedes se dan cuenta que la carta es una serie de ideas, pero no tienen ni capítulos ni versículos. Eso era una carta, así la escribían también en aquella época. Pero con el deseo de traerle un poco de orden y ubicarnos más en el escrito bíblico, se le añadió capítulos y versículos, pero eso no hace parte de la Biblia como tal. Y a veces eso se convierte en un problema, porque a veces la división misma que tiene la Biblia corta ideas. Una idea viene desde el verso 12a. Esa es una idea. Pero la segunda idea, que es esta remembranza que va a hacer el apóstol Pablo, comienza desde la parte B del versículo. Ya pues aclaración, como para que lo tengan en cuenta. Y lo primero que él dice es: ningún agravio me habéis hecho. Y esto es interesante, mis hermanos, porque el apóstol Pablo testifica el evangelio en medio de una gran debilidad. Al parecer el apóstol Pablo llegó a Galacia muy enfermo, muy débil, y llegó a predicar la vida en Cristo, la salvación. Entonces era un contraste lo que estaban viviendo, lo que estaba viviendo Pablo, lo que veían los Gálatas en la vida de Pablo, lo visible que veían en Pablo, a lo que él predicaba: trascendencia, ser más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Y es que, mis hermanos, él dice: ningún agravio me habéis hecho, porque en aquella época se creía que las personas que tenían enfermedades o pasaban por situaciones económicas muy difíciles no contaban con el favor de Dios. Un ejemplo es el ciego de nacimiento, que los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque los discípulos inmediatamente asumieron que esta persona estaba enferma producto de sus pecados. Y el Señor les tiene que decir: no, él está así no por el pecado de él o de sus padres, sino que él está así precisamente para que llegara este momento y ustedes vieran la gloria de Dios en la vida de esa persona. Porque esa persona no solamente va a ver por primera vez, sino que se va a convertir en un fiel seguidor mío. Entonces, mis hermanos, eso es interesantísimo, porque esa es la base de la doctrina de la teología falsa de la prosperidad.
Una persona que tiene una buena relación con Dios, no se enferma, no tiene reveses económicos, no tiene problemas, vive en victoria. Fue lo mismo que le dijeron los amigos, los supuestos amigos a Job cuando lo vieron enfermo, cuando lo vieron en bancarrota, sus hijos muertos, perdió todo en un día. Y ellos le dicen, usted tuvo que haber hecho algo muy grave para que le venga todo esto. Y luego el mismo Dios le recrimina a ellos. Es lo mismo que le dicen a Pablo luego de que naufraga en Malta. Y luego de salvarse del hundimiento de ese barco, que fue una cosa, ustedes leen ese capítulo, una cosa increíble eso que pasó. Los que estaban en ese barco se habían perdido la esperanza de vivir. Se le aparece Dios mismo y le dice, tranquilo, no temas, ustedes, mejor dicho, se te ha conservado a ti la vida y la vida de los que van contigo, no se preocupen. Y se bajan salen del agua porque el barco se destruyó completamente. Salen del agua y dice que se va a calentar el apóstol Pablo en la fogata que han hecho en la orilla de la playa y sale una víbora y lo pica. Una serpiente que es re venenosa y la gente de la región dice, este hombre de verdad está maldito porque se salva de un naufragio y ahorita lo está picando una serpiente. Y el apóstol dice que suelta la mano así, cae la serpiente y les dice de lo más fresco, tranquilos. Yo tengo que comparecer ante César en Roma. A mí no me... O sea, y para que llegue allá, el Señor me lo ha prometido, yo no me voy a morir. Sencillamente estoy citando todo esto para que nos demos cuenta la fuerza que había a nivel de esa época culturalmente, cómo se veía la enfermedad. Se veía como que Dios estaba completamente en contra de esa persona enferma. Pablo llegó enfermo a Galacia. Y la respuesta de los Gálatas es una respuesta excepcional. Porque miren lo que sucede, mis hermanos. Dice la Escritura, me gustaría que volviéramos al texto. La Escritura lo que dice, una cosa impresionante, dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Una cosa impresionante. Dice la Escritura, hasta los ojos me hubieses dado. Una cosa increíble, mis hermanos. Esa respuesta de los Gálatas solo podía provenir de que Dios les había dado vida espiritual. Ellos no se comportaron como se comportaban las personas de su época. El apóstol Pablo les predica y él muestra una buena resistencia física porque él soportó en toda, hablemos de sus misiones al ganar a toda Asia para Cristo, 15,000 kilómetros a pie o en tracción animal. Eran las únicas dos formas de locomoción en aquella época. Y a pesar de su enfermedad, logró esa gran travesía. Pero cuando llega a Galacia, está muy enfermito. ¿Se cree, mis hermanos, que pudo haber tenido malaria? ¿O que pudo haber tenido una enfermedad de los ojos? La misma Escritura dice en Gálatas que hasta los ojos de los mismos Gálatas ellos se los hubiesen ofrecido a cambio. Entonces, al parecer es un fuerte argumento. Y también Gálatas capítulo 6, verso 11 dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Al parecer la carta a los Gálatas fue escrita por un amanuense, alguien que le escribía mientras él dictaba. Pero como una señal de que esa carta verdaderamente era del apóstol, no solamente por su contenido, una pequeña parte de la carta él la escribía y dice, mire con cuán grandes letras y por mi mano les escribo. Tal vez era un indicativo también de ese problema que tenía en sus ojos. Pero a pesar de esta dificultad, él predica y la gente le copia de una manera extraordinaria, mis hermanos. Porque el amor sincero que le tenían los Gálatas a Pablo era para siempre. No importaba el tiempo, la distancia, pero tampoco importaba la condición en la que se encontraba él. Ellos lo recibieron como a un ángel de Dios, como al Señor Jesucristo mismo. Y es por esa razón que él les va a hacer un reclamo extrañado, porque él vio otra actitud en ellos, no lo que está sucediendo ahora. ¿Dónde pues, dice él, dónde pues está la satisfacción
que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, y aquí yo les tengo que recordar lo que ya hemos hablado en la carta. En la carta, el apóstol Pablo ha tenido que sacar pruebas y evidencias de que era un verdadero apóstol, porque le habían metido tal sarta de mentiras los judaizantes a los gálatas que aún dudaron del apostolado de Pablo. Por eso él dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Ellos estaban felices con el apóstol Pablo cuando vino y les predicó el evangelio. Ellos todo lo que tenían lo pusieron a disposición del apóstol Pablo en agradecimiento que les había traído el evangelio. Pero al parecer, mis hermanos, los gálatas sucumbieron a lo que está sucediendo al día de hoy en la sociedad, que se le da una lectura incorrecta a los llamados de atención. Y cuando alguien te llama la atención, la lectura que se da no es de que me ama, sino que me odia. Entonces, mis hermanos, al día de hoy, para nada es popular que una persona tenga los pantalones para tener conversaciones incómodas y hablar de lo que se tiene que hablar. Ahora, motivado en el amor. El apóstol Pablo no está queriendo ser implacable, no quiere destruir a los gálatas, no, los quiere llamar a que caigan en cuenta de su camino, de que están siendo engañados por los judaizantes. Pero mis hermanos, qué peligroso es cuando las personas, por agradar a otros, no hablan lo que tienen que hablar, no señalan lo que tienen que señalar y no dicen lo que tienen que decir. Miren, yo ahorita les mencionaba a los falsos profetas que le decían a los reyes paz y seguridad cuando se avecinaba un juicio en el cual Babilonia y Asiria iba a acabar con todo Israel. Pero qué bendición que en la escritura vemos a profetas con tanto carácter como Natán. Natán confronta a David con su pecado y le dice, tú eres aquel hombre. Esto que te estoy contando es una alegoría, es una historia. Pero ese hombre que tenía muchas cabritas, mucho ganado en sus corrales y prefirió tomar la única becerrita que tenía este hombre pobre y cocinarla para sus amigos, ese hombre eres tú. Tú tenías esposas y concubinas y tomaste a la única mujer de Urías Eteo y luego, no contento con esto, lo mataste, conspiraste y lo mataste. Dice que David cae arrepentido y llora su pecado. ¿Cuántos profetas se quedaron callados? ¿Cuántos profetas no dijeron lo que tenían que decir, demostrando que no eran verdaderos profetas? Estamos en una época donde hay predicadores que son expertos en dar una hora y media de conferencia donde nunca hacen sentir incómodos a los que los escuchan, sino antes inflan sus corazones y sonrojan sus rostros, haciéndolos sentir muy bien con el mensaje, los hacen sentir como que son lo mejor y salen de esos lugares a sus casas creyéndose que van a conquistar el mundo cuando lo único que merecen es el infierno. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer la diferencia y eso es lo que pasa precisamente con el apóstol Pablo. Él, por ser un verdadero siervo de Dios, hablará lo que tiene que hablar. Pero mis hermanos, vuelvo y les repito, ahorita hay como cierto escepticismo con el llamar la atención a las personas. Y ahora sucede algo. Hay dos extremos. En esto de llamar la atención a las personas hay dos extremos. Uno de esos extremos es que las personas no, para nada se pronuncian al respecto. Para nada se pronuncian al respecto. Hay unos excesos en torno a la corrección. Y se puede abordar el tema de la corrección de dos formas completamente raras.
Una de ellas es no corregir en absoluto. Hay una indiferencia en el asunto y el pastor, el hermano de la iglesia no se corrigen, no se exhortan entre ellos, no, o sea, descuido completo en cuanto a la corrección. Allá él que se estrelle, allá ella que se estrelle, no es mi problema, no es mi problema, mis hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo, mis hermanos. Y si uno de los miembros se lesiona, todo el cuerpo lo siente. Pero por otro lado hay otro extremo que se entra a corregir de manera implacable. Cualquiera de estos dos extremos es completamente dañino al interior de la iglesia. O una indiferencia completa en el asunto, no hay corrección, no hay quien le diga a las personas, hombre, en eso te estás equivocando, no somos productos terminados, en muchas cosas tendrá que el Señor formarnos. Pero por otro lado, hay tal énfasis en la corrección que ya las personas no se les deja ni siquiera ni respirar y nunca son personas que hacen algo bien. Y entonces el pastor o los líderes de una congregación le dan duro a la gente y la gente siempre anda con ese sentimiento de no llene la medida. Entonces, mis hermanos, aún con la corrección nosotros nos debemos relacionar muy bien. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le acaba de pegar un llamado de atención hasta el capítulo 4 a los Gálatas, fuertísimo. Y ahora viene con esta exhortación donde su fuente es el amor. Eso es equilibrio, mis hermanos. Alguien podría decir al día de hoy, uy, no, pero es que es un problema uno meterse a corregir a alguien. Lo terminan a uno odiando, lo terminan a uno metiendo en problemas. Y vuelvo y le repito, claro que es nuestro problema, somos un cuerpo. Y hay gente que se ha visto seducida a la omisión. A ver el problema, pero no hacer nada al respecto, mis hermanos. La palabra de Dios nos habla del atalaya. Y el atalaya dice que el atalaya ve el mal y le avisa a las personas. Hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viera venir la espada sobre la tierra y tocara trompeta y avisara al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiera, viniendo la espada y lo hiriera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Y acá está hablando esta primera parte de aquella persona que cuidando desde la torre que no venía el enemigo, cuando veía que el enemigo venía, él le avisaba a las personas y les decía, mira, mira el enemigo, preparémonos. Si las personas le hacían caso y se preparaban, hombre, podían estar combatiendo en contra de su enemigo. Pero si no avisaba, si avisaba y la gente no le prestaba atención, esas personas iban a caer bajo el poder de su enemigo, pero el atalaya no iba a ser responsable porque él avisó, pero no le pusieron cuidado. Y eso, mis hermanos, habla de las personas que le dicen a su compañero, le dicen a su hermano en la fe, hombre, cambian esta situación. Si esta persona se apercibe, bien, y cambia, maravilloso. Dice la escritura, has alcanzado un alma, o sea, una cosa maravillosa. Pero si esta persona ni le pone atención y le dice, ¿sabes qué? No te metas en lo que no te importa. Esta persona que le avisó lo que estaba mal es libre. Pero la persona que no le puso cuidado va a pagar por su pecado. Pero luego dice la segunda parte, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te ha puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Luego habla de la segunda parte. El atalaya está vigilando, pero el atalaya se descuida y se le olvida de pronto guardar su garita y viene el enemigo y toma la ciudad. Dios dice, la ciudad de Dios estará siendo tomada como un juicio de Dios. Y la gente que muera en esa ciudad morirá por ese juicio de Dios. Pero también vendrá un juicio sobre el atalaya, porque él pudiendo avisar, no avisó. Y acá es impresionante, mis hermanos, porque
Dios no va a ver con buenos ojos que tú veas a un hermano, a una hermana en la fe que está perseverando en su pecado y tú nunca le dijiste nada. El Señor va a juzgar también tu omisión. El Señor también va a decir, hombre, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Aquí estamos velando por el reino de Dios, estamos velando por la iglesia local, por la vida en Cristo. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vuelvo y le repito, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Si alguien le da una lectura incorrecta a esto, pues mis hermanos, que se la dé. Pero si a ti te está motivando el amor a hacerlo, el que esa persona, hombre, se arregle con Dios, esa persona debe madurar y entender tus motivos, tus motivaciones. Y así no las entiendas, tú habrás hecho lo que debías hacer. Pero el texto sigue. Y ahora el apóstol Pablo va a hablar de las motivaciones de los judaizantes. Y les dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces, lo otro que va a hacer el apóstol Pablo es que va a hacer una manifestación de celo sincero. Pero para nosotros entender qué significa esto de una manifestación de celo sincero, tenemos que aprender lo que significa la palabra celo en el original. En el original, mis hermanos, la palabra celo significa, escúchenme bien, un interés serio por alguien. Eso significaba celo, un interés serio por alguien. Y esta palabra comúnmente se usaba para referirse al interés de un hombre por una mujer porque quería casarse con ella. Entonces, lo interesante aquí, mis hermanos, es que los judaizantes quieren conquistar a los gálatas. Pero aunque muestran un supuesto amor por ellos y un genuino interés, no están pensando realmente en los gálatas, sino que están pensando egoístamente solo en ellos. Ellos quieren tener la razón. Los gálatas son un medio para un gran fin, ellos tener la razón. Su interés por esta iglesia es completamente falso. Por eso Pablo está tan profundamente preocupado. Es muy diferente lo que motiva a los judaizantes a hacer lo que hacen con los gálatas a lo que motiva al apóstol Pablo a hacerlo. A él lo motiva el verdadero amor. Por el contrario, muy por el contrario a la actitud hipócrita, falsa y engañosa de los judaizantes, Pablo sí tiene un amor genuino por los gálatas. Y una de las muestras más grandes de que él en verdad los ama es que los ama tanto que los exhorta fuertemente. Fieles son las heridas del que ama. Me duele decirte esto, pero te lo digo. Eso es lo que está sucediendo. Y miren este clímax. Y esto lo van a entender mucho más las mujeres que nosotros los hombres. Yo estuve en el parto de mi hijo Mateo. Y si algo yo aprendí en ese parto fue el gran precio de las mujeres al tener un bebé. Yo veía cómo le temblaban las piernas a mi esposo. Del dolor tan profundo que estaba sintiendo. Entendí ese texto donde dice que lo que precede al nacimiento es un dolor profundo, pero luego que tiene entre sus brazos al bebé se olvida ese dolor. Yo vi eso con mi esposa. Y vi cómo ella veía a Mateo. El dolor seguía allí. Ese texto es un texto muy hermoso. Y es cierto, el dolor, hablando en términos emocionales, el dolor pasa. Es más la alegría de que nació el bebé. Pero el dolor sigue allí. Una cosa impresionante. Por eso quería dar como esta pequeña explicación antes de leer el texto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una cosa impresionante. Él se preocupaba, él oraba, él le pedía a Dios
Pablo sabía que no era él, era el Señor el que obraba en los Gálatas. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es aquí donde viene esta expresión filial de reclamo. Él les está reclamando, o le está reclamando derramando su corazón en amor, mis hermanos. ¿Cómo aliviar ese dolor? Si es precisamente ese dolor el que lleva a que haya un parto. Es un dolor necesario. Es un dolor, vuelvo y repito, necesario. Para que ese bebé nazca es necesario ese dolor, ese parto. El apóstol Pablo sabía que hacía parte del crecimiento de los Gálatas este llamado de atención, esta expresión, mis hermanos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Quiero hablarles de otra manera. Pero es que si les hablo de otra manera, ustedes pueden malinterpretar y creer que el problema no es tan grave. ¡Es gravísimo! Y me salgo de mis ropas, porque yo no me puedo quedar quieto mientras veo que ustedes se van al despeñadero. No puedo. ¿Cómo actúa un papá? ¿Cómo actúa una mamá cuando ven que el niño va directamente a la puerta de la casa y va a pasar la calle mientras viene un automóvil? ¿Se va a quedar quieto? ¿Se va a quedar estupefacto? Es que no es políticamente correcto gritarle y decirle ¡cuidado! Vamos a darlo todo por salvar la vida de nuestro hijo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Hay gente que ha sacado de contexto este texto. Yo soy tu padre en Cristo, soy tu madre en Cristo, y no entienden nada acerca del evangelio. Hay gente que reclaman paternidades y maternidades espirituales. Hay gente que no dejan que la gente se mueva de un lugar porque es que yo soy su padre en Cristo, por mí nacieron de nuevo. ¡Qué soberbios! Así actuaban los judaizantes. Mis hermanos, todas las personas nacen de nuevo producto de la obra de Dios en sus vidas, no la obra de ningún hombre. Si tú naciste de nuevo fue porque Dios obró en tu vida. No porque algún hombre haya hecho algo. Dice Juan, que los que han nacido de nuevo no nacieron de nuevo producto de voluntad de sangre ni de varón, sino que fueron engendrados por Dios. Así que nadie venga con cuenticos de paternidades y maternidades espirituales que son una herejía moderna al día de hoy. El apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. El apóstol Pablo está refiriéndose que así como el amor de un padre, de una madre por sus hijos, y lo dan todo por ellos, él lo da todo por sus discípulos, por estas personas que son genuinos creyentes de la iglesia de Galacia. Nunca su deseo fue el predominio sobre ellos. Era precisamente que vivieran en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y finaliza él este texto maravilloso de esa manera, mis hermanos. Y a mí me gustaría reflexionar desde otro texto lo que acabamos de hablar hoy. Porque si hay un derroche en estos versículos el día de hoy, es que es una porción muy emocional, si ustedes se dan cuenta. Mis hermanos, nosotros no somos unos témpanos de hielo. No podemos serlo, o sea, la palabra de Dios dice, maldito aquel que hace indolentemente la obra de Dios. Y la indolencia es que nos importe igual 4 que 40. Cuentan de Juan Knox, mis hermanos, que la esposa se levantaba en la madrugada y no lo veía. Juan Knox fue un reformador escocés en el tiempo de la Reforma. Y él se levantaba ella, a mirar, y no estaba Juan Knox. Ella dijo el arrebatamiento y me quedé.
cuando escuchaba un murmullo desde el patio de la casa, con ese frío que hace en Escocia. Y ella salía y veía a su esposo con un puñado de tierra en el pecho, diciéndole al Señor: Señor, dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia o me muero. A veces uno reflexiona por qué al día de hoy no se ven avivamientos tan extraordinarios como en épocas pasadas. Uno dice, pero es que ¿acaso habrá gente tan apasionada como estos hombres de Dios por el pueblo de Dios? Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La iglesia en Tesalónica es una iglesia ejemplar, una iglesia que hasta su tiempo de conversión fue muy rápido. Ustedes van a leer la carta a los tesalonicenses y es una continua felicitación, pero también dentro de la felicitación hay grandes advertencias para que no entren en decadencia. Pero miren cómo el apóstol Pablo tiene un comportamiento igual con iglesias tan enchicharronadas y emproblemadas como la de Galacia, e iglesias con otra situación como la de Tesalónica. Él no tenía iglesias preferidas. Él amaba a sus hermanos en la fe. Y él iba a hacer todo lo posible por llamar su atención del error. Mis hermanos, no podemos ser indolentes. No podemos decir, ese no es mi problema. Claro que es nuestro problema, mis hermanos. Y no hablemos solamente en cuanto a los hermanos en la fe, hablemos de las personas que aún no conocen el evangelio. Vamos a ser tan indolentes que no se lo vamos a presentar. Y nos va a importar que se vayan al infierno y se pierdan. Mis hermanos, tenemos que aprender mucho a partir de lo que hoy hemos leído y pedirle esa clase de amor a Dios que habita en nuestros corazones.